Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, les habla el pastor Víctor Rifo. Una vez más, para mí es un agrado, es un alto honor, una honra poder predicar, poder enseñar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esperamos que esta serie de estudios que estamos realizando en el libro de Marcos sean motivos de inspiración, sean motivos de cada día querer escudriñar las Sagradas Escrituras, y que esto dé fuerza, dé fortaleza a la iglesia de Cristo. La palabra de Dios son las que dan testimonio de Jesús. Por lo tanto, es muy importante enamorarse de la palabra de Dios, cada día querer amar la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que cuando era muy joven me cautivó, me enamoró mi corazón, para que al día de hoy el Señor, por gracia y por misericordia, me tenga en este momento enseñando, predicando la palabra de Dios. Así que esta palabra, esta serie de estudios, deseo que lo pueda estimular, que lo pueda motivar, que lo pueda incentivar para que siga escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el libro de Marcos y ya para hacer un breve comentario del trabajo que hemos estado desarrollando, hemos partido por el capítulo 1, donde Marcos magistralmente nos ha presentado el principio del Evangelio a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto ya es demasiado llamativo, que antes que Jesús realice todo tipo de sanidad, de milagros, de curaciones, de salvar a los pecadores, ya Marcos lo presente como el Hijo de Dios. Sin duda de que esto marca un protagonismo muy interesante, porque a través de estos 16 capítulos vamos a tener la certeza, la seguridad que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Aunque la intención de Marcos también es presentar a Jesús como siervo, presentarlo como el Hijo de Dios también, y por lo tanto Marcos nos muestra en una forma muy especial la humanidad de Jesús, cómo Jesús ama, cómo Jesús siente, cómo Jesús está del lado de aquellos que sufren, de aquellos que están enfermos, para llevarles salud, para llevarles bienestar. Entonces el libro de Marcos nos presenta que hay un precursor, nos presenta al Bautista, que fue anunciado primeramente por los profetas Malaquías y Isaías, que vendría un mensajero, que vendría trayendo el mensaje de que traería preparar el camino del Señor, y que Israel tendría entonces que prepararse para ese encuentro. Entonces las profecías se cumplieron y vino ese Mesías esperado por los profetas, por los reyes y por el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista era una persona muy especial, como lo habíamos comentado, un hombre que está entre el desierto de Judea y el Jordán, y él tiene un llamado muy especial hacia Israel, que vengan a las aguas del Jordán para ser bautizados, para recibir el bautismo del arrepentimiento, el bautismo del perdón del pecado. Aunque él ha hecho, Juan, una confesión muy importante, él dice que él hace ese tipo de bautismo, pero viene uno más poderoso que él, que, refiriéndose a Jesús, que traerá entonces el bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que capacitará a los creyentes, a la iglesia,
para que anuncie y predique y enseñe el Evangelio con poder. Jesús entonces viene desde Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan, y es un momento muy importante en la vida, en el ministerio de Jesús, porque allí Jesús, diríamos, como que recibe la certificación. En Marcos no nos da tanto detalle en la conversación que tiene Juan con Jesús. En un momento Juan, de alguna forma, él quiere impedir, no quiere bautizar a Jesús, pero Jesús usa de alguna forma un mecanismo muy especial para decirle de que es necesario para cumplir toda justicia. Allí se cumple el propósito, la voluntad de nuestro Padre. Allí aparece Jesús en el Jordán y aparecen tres grandes elementos como lo hemos comentado. Allí aparece entonces que el cielo se abre, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, y allí vemos presente entonces la Trinidad certificando, ayudando, bendiciendo el ministerio de Jesús. Hasta que Jesús entonces sale revestido con el poder de lo alto, con la certificación de su Padre y del Espíritu Santo, para dirigirse entonces al desierto. Allí Jesús está 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua, allí en el desierto. Allí hay oración, allí hay reflexión, allí hay ayuno, allí hay palabra de Dios, allí está la intimidad de Jesús con su Padre y con el Espíritu Santo. Y finalmente entonces aparece el tentador para tratar de hacer de que Jesús pueda desobedecer el plan de su Padre, para que Jesús entonces no pueda redimir a la humanidad, sino que se pueda echar a perder todo el plan de salvación. Allí la Biblia, la palabra de Dios, nos certifica que Jesús venció al tentador. Jesús venció las tentaciones, aunque fueron muy sutiles para tratar de engañar la persona de Jesús, pero Jesús mostró allí entonces la obediencia a su Padre, y allí Jesús entonces venció al tentador. Hasta que entramos ya a lo que significa que Jesús va a comenzar su ministerio público, el ministerio más grande que la humanidad, que el mundo haya podido conocer, el ministerio de Jesús. Y ese ministerio de Jesús estuvo marcado por 5 grandes pilares. Primero, Jesús viene a predicar el Evangelio del Reino. Significa entonces que Jesús trae la buena noticia, que trae entonces la ayuda para la humanidad, y en este caso para Galilea. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, también hay un llamado de arrepentimiento, y finalmente entonces se hace una invitación a creer en el Evangelio. Como podemos ver entonces, Marcos nos está describiendo la fortaleza, el ministerio, la autoridad que tenía Jesús para poder entonces comenzar este ministerio público. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hoy día vamos a hablar acerca del llamamiento de los primeros discípulos, y allí vamos a ver al menos 3 a 4 puntos. ¿Cuáles fueron los primeros discípulos que llamó Jesús? Segundo, vamos a ver hablar acerca del llamamiento. Tercero, vamos a hablar de la obediencia de estos primeros discípulos, y finalmente vamos a hablar acerca de la palabra y de la autoridad de Jesús. Para eso entonces vamos a tomar el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el primer evangelio que se conozca, que se haya escrito, los primeros dichos, las primeras narrativas de Jesús, y lo vamos entonces capítulo 1, versículo 16, donde vamos entonces a citar la escritura. Dice: Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén y amén. Lo primero que nos damos cuenta de este pasaje es que Jesús ha tomado una decisión muy importante. Su ministerio lo va a comenzar en Galilea. Jesús sabe y conoce perfectamente de la necesidad que hay en Galilea.
Galilea está al norte de Israel, es un lugar hermoso, rodeada de naturaleza, de lindos manantiales y por supuesto que está rodeado de lo que se conoce como el lago Genesaret, o conocido, mejor dicho, como el mar de Galilea. Galilea entonces tiene una belleza, tiene un encanto, pero a pesar de que está rodeada de una gran naturaleza y de un gran encanto, hay una necesidad de carácter espiritual. Hay mucha gente que está enferma, hay gente que está pasándolo mal, hay gente que está viviendo en oscuridad, hay gente que de alguna manera está desencantada con la religión oficial. Y Jesús sabe y conoce perfectamente lo que está pasando en ese lugar. Por lo tanto, Jesús va a ir a Galilea por primera vez para llevar y anunciar el Evangelio del Reino. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús toma esta decisión de dirigirse a Galilea. Probablemente Jesús pudo haber tomado la decisión de haber ido a Jerusalén, allí a asentar su ministerio, en medio de los sacerdotes, en medio de los doctores de la ley. Pero no, Jesús rompe con ese esquema y Él se dirige entonces donde está la necesidad, donde la gente de alguna forma está buscando el deseo de salir de esa indiferencia. Y sin duda Jesús no ha venido a los sanos, sino que ha venido a los enfermos. Entonces diríamos que Jesús se va a colocar el delantal de médico para entonces ayudar a su pueblo, ayudar a los enfermos, ayudar a aquellos que están pasándolo mal en ese momento. Jesús entonces va al encuentro de sus primeros discípulos. Esto también va a romper un esquema que se usaba en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. La mayoría de los alumnos en los tiempos de Jesús buscaban a sus maestros, es decir, buscaban donde estaban los grandes maestros. En Israel existían dos grandes escuelas del conocimiento, una de ellas era la escuela de Eliel y la escuela de Chamay, una más estricta que otra. Entonces los alumnos hacían filas para poderse inscribir, para poder ser aceptados en aquellas escuelas, para tener el conocimiento acerca de la Torá, acerca de la ley de Moisés y otras cosas de carácter civil. Y por lo tanto, todo padre judío anhelaba y deseaba que sus hijos pudieran ingresar a ese tipo de escuela. Es como lo que hoy día vivimos en el plano natural, nuestros hijos dan una prueba aquí en nuestro país, en Chile, para que puedan ingresar a las universidades. Generalmente los padres o los mismos hijos de alguna manera quieren identificarse con una universidad de prestigio, donde seguramente están los mejores doctores o los mejores profesionales, pero en el caso de Jesús es totalmente distinto. Aquí es Jesús quien va a reclutar a sus discípulos. Jesús es el mismo que va a llamar a sus discípulos. Y entonces esto ya marca una gran diferencia. Repito entonces, antes, en el tiempo de Jesús, los discípulos buscaban a sus maestros, buscaban las escuelas para el conocimiento, y en el caso de Jesús, Jesús mismo es el que llama, es el que escoge, es el que va entonces a bordear el mar de Galilea para tener el primer encuentro con estos discípulos. Y esto ya es muy llamativo porque ya rompe con el esquema inicial. Quizás nosotros podríamos pensar que al comenzar su ministerio, para darle seguridad al ministerio de Jesús, Jesús pudo haber ido a buscar a los escribas que eran expertos de la ley, pudo haber ido a buscar a los sacerdotes para que de alguna manera tuviese el conocimiento pleno de todo el oficio que se realizaba en el templo, buscara a los doctores de la ley o a gente de mucho dinero para que le acompañasen en su ministerio. Pero Jesús rompe lo convencional, rompe con el esquema, con la estructura que muchas veces la gente mira y piensa que Dios solamente puede estar presente en ese tipo de características. Jesús va en busca de 4 muchachos, de 4 hombres, de 4 jóvenes que están ahí ganándose la vida, ganándose el sustento en las orillas del mar de Galilea. Cuando Jesús va a ese lugar hay miles, hay cientos de personas que están trabajando en el mar de Galilea. Porque el mar de Galilea es un lugar de encuentro, es un lugar donde la gente va a buscar su sustento, va a buscar su alimento para llevar a su hogar. Son cientos, son miles de comerciantes, de botes, de redes, de hombres y mujeres, de niños que están bordeando el mar de Galilea. Y Jesús va entonces al encuentro, el mismo Hijo de Dios
va a llamar a sus discípulos. Marcos nos va a decir más adelante que Jesús pasó toda la noche orando a su Padre, buscando entonces a estos discípulos que Él mismo llamaría para que los reclutarlos, para que ellos formaran parte del núcleo especial que más adelante serían llamados los apóstoles. La Biblia dice que cuando llegó allí, qué hermoso que Jesús haya ido al encuentro, los fue a buscar a su lugar de trabajo, los fue a buscar donde ellos estaban ahí ganándose su sustento. Allí Jesús fue al encuentro de ellos. La Biblia dice que lo primero que hace Jesús, vio entonces a Pedro y a Andrés que estaban ahí en ese lugar. Esa palabra vio tiene que ver con un significado muy profundo. La mirada de Jesús a estos dos primeros discípulos es una mirada de amor, es una mirada de encanto, es una mirada de misericordia, es una mirada de favor, es una mirada de gracia para que estos dos pescadores puedan venir a Él y puedan también encontrar el perdón de Dios, puedan encontrar el perdón de sus pecados. Para poder ya realizar nuestra primera aplicación espiritual, por supuesto, esto tiene que ver con nosotros, con nuestro llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos sacó a nosotros de diferentes áreas de nuestra vida. Algunos estaban siendo arquitectos, algunos trabajaban en un banco, algunos trabajaban en alguna empresa, algunos podrían estar quizás en la misma pesca trabajando, o quizás algunos solo estaban en una plaza y de allí Dios los rescató, de allí Dios los llamó para que alcanzaran el perdón de pecado, alcanzaran la salvación. Galilea representa nuestra experiencia, Galilea representa nuestra fe, Galilea representa nuestro llamado, Galilea representa nuestro estilo de vida distinto, diferente, donde Jesús también nos ha llamado a todos nosotros. Allí entonces vemos que estos dos pescadores que todos los días se levantan muy temprano y entran con su barcaza, con su bote al mar de Galilea para ir a buscar su sustento. Generalmente las familias no saben qué es lo que puede ocurrir con estos pescadores, no saben si van a volver con los pescados, no saben cómo va a estar el mar. Pero Jesús ahora los invita a algo distinto, porque en ese trabajo que de alguna manera es muy bonito, pero también arriesgado, Jesús también los llama a otro tipo de trabajo. Quizás los va a sacar de esa seguridad o de esa inseguridad para darles un trabajo mayor, para darles un trabajo más grande, que es el trabajo de convertirse en pescadores de hombres. Estos hombres, estos primeros discípulos, Pedro y Andrés, que reciben el llamado de Dios, sin duda es un llamado majestuoso, es un llamado desde el corazón de Dios para estos hombres. Toda la vida, lo que estos hombres hacían era ganarse la vida, buscando en el mar de Galilea los peces. Pero ahora reciben un llamado de parte de Dios para que vengan al encuentro de la salvación, para que vengan a ser hombres ahora que obedezcan la palabra de Dios, que crean en el poder de Dios, que crean en la autoridad de Jesús. Es así entonces como Jesús va a hacer algo muy importante. Jesús vio a Pedro y a Andrés y esa mirada entonces, por supuesto que mueve a estos discípulos, los mueve en fe, los mueve en amor, porque Jesús los está llamando, los está convocando para que puedan venir a Él. La Biblia nos va a decir algo también muy interesante, que dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos estaban haciendo su trabajo, ellos tenían habilidades, sabían hacer bien su trabajo. Es probable que hayan estado toda la noche pescando en el mar de Galilea y ellos ya estaban lavando sus redes para volver a sus hogares luego de un trabajo muy arduo. Pero en ese momento aparece Jesús sorprendiéndoles sus vidas, sorprendiéndoles sus corazones, haciéndoles un llamado radical a sus vidas, haciéndoles un llamado de fe para que ellos puedan creer en Jesús y para que puedan obedecerle. Ellos estaban echando las redes. ¿Qué pueden representar esas redes para nosotros? Esas redes representan también
hay algo que quizás estamos haciendo, o quizás es un trabajo que estamos realizando. Es algo que a lo mejor tiene que ver también con que Dios nos pide que nuestra vida sea cambiada. También tiene que ver con nuestra transformación de vida. También tiene que ver con un cambio radical, con un cambio profundo, que solamente puede hacerlo el poder de Dios, puede hacerlo la palabra de Dios. Estos discípulos quedaron sorprendidos que Jesús pudiera entonces llamarle. Siempre un llamado va acompañado de una promesa. Cuando Dios te llama, siempre te va a equipar, te va a armar para que puedas hacer defensa del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la promesa que hace Jesús a estos primeros discípulos, Pedro y Andrés? Que si le siguen, si le obedecen, si creen a este llamado, Dios va a transformar sus vidas y los va a hacer en pescadores de hombres. En pescadores de hombres. Amigo, esta es la palabra de promesa para todos nosotros. Jesús no nos ha llamado solo para quizás estar sentado o estar en forma neutra o en una forma pasiva. Tu llamado tiene que ver con acción. Tu llamado tiene que ver con un movimiento. Tu llamado tiene que ver con una fuerza. Tu llamado tiene que ver con una fe. Tu llamado tiene que ver con alcanzar a aquellos que están perdidos. Cuando vemos al Evangelio de Marcos, vemos a Jesús constantemente en movimiento. Jesús es movimiento. Jesús es como un río. Jesús representa el reino de Dios, de su Padre. Nunca vemos a Jesús en forma quieta, sino que siempre está en un continuo trabajo, en continuo movimiento, trabajando, haciendo la obra de su Padre. Los discípulos van a tomar esta gran responsabilidad de convertirse en ganadores de alma, en ganadores de hombres. En la primera predicación que hace después del día de Pentecostés, Pedro ya no está Pedro no está pescando peces, sino que Pedro ahora está predicando. Y Pedro, por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, 3.000 personas creen a la palabra de Jesús, a la palabra de Pedro, y vienen entonces a la salvación. Eso es lo que Dios nos ha llamado a todos nosotros, a ser pescadores de hombres. No solamente nos ha llamado para que estemos dentro de una iglesia, o que estemos ahí de alguna forma, solamente en una forma pasiva. Jesús, a ti y a mí nos ha llamado para ser predicadores, para anunciar el Evangelio, porque hay mucha necesidad. Nuestro país está pasando por grandes necesidades de carácter espiritual. Ha florecido como nunca el ateísmo, ha florecido el gnosticismo, hay mucho ocultismo, los canales de televisión están presentándonos cada mañana el horóscopo, el ocultismo, la hechicería, los demonios están paseándose por todos los canales. Y por lo tanto, hoy día más que nunca tú tienes que estudiar la palabra de Dios, hoy día más que nunca tienes que enseñar el Evangelio, hoy más que nunca tienes que predicar con fuerza y con autoridad, porque el llamado no te lo hizo el hombre, el llamado no te lo hizo la iglesia, sino que el llamado te lo hizo el mismo Jesús. Antes que fuese formado en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido por profeta a las naciones. Tú eres la persona importante para llevar a cabo esta gran comisión que es predicar el Evangelio. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que está enredada en los vicios, hay hogares tanto que tienen muchos elementos de carácter económico, pero también sus hogares están destruidos. Pero la palabra de Dios es restauradora, la palabra de Dios es transformadora, la palabra de Dios produce vida donde no hay vida. Por eso nuestro llamado, el llamado principal que tiene la iglesia, es predicar el Evangelio. No existe otro llamado. Hoy día nosotros hacemos muchas cosas, cantamos, eventos, hacemos esto otro. No digo que esté mal, pero la primera función, el primer elemento, el primer fundamento que tenemos los creyentes es predicar el Evangelio. Y si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos enseñando el Evangelio, no estamos haciendo lo que Jesús nos indicó, aquello que nos señalizó, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese es el llamado y por eso Dios nos equipa, por eso Dios
empieza a desarrollar en nosotros algo que no teníamos. Los discípulos, Jesús constantemente en sus inicios les fue de alguna manera enseñando y provocándoles, diciéndoles que les faltaba la fe. Y por lo tanto, una vez que ellos fueron creciendo en esa fe, tuvieron entonces el poder, la autoridad para hacer las mismas obras que hacía Jesús. Estos dos primeros pescadores, curiosamente pescadores, fueron llamados por Jesús para ser grandes apóstoles, para ser grandes discípulos. Apóstol significa enviado. Estos hombres, que lo único que habían hecho por muchos años era entrar al mar de Galilea y traer su sustento, su alimento para su familia. Dios los miró a ellos, pero no los miró porque fueran buenos o porque tuviesen grandes características personales, sino que los llamó porque Dios supo que podía trabajar en sus vidas. Dios supo que tenían necesidad, Dios supo que podían ser instrumentos tomados en sus manos. Amigos, Dios te sacó del mundo, te sacó de la oscuridad, te sacó de la esclavitud del pecado, te sacó de la esclavitud del señorío del diablo, pero te trajo al señorío verdadero, que es el señorío de Cristo Jesús. Estos primeros discípulos lo dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron todo lo que les traía en ese momento el confort probablemente a ellos. Pero cuando Jesús te llama, es lo más importante que tú puedes tener en tu vida. Es lo más importante, lo más trascendente. Es lo que llena la vida, es lo que llena el corazón. Creer firmemente que aquel que te llamó también tiene poder para afirmar tus pasos, para afirmar tus pies y para que te mantengas fiel sirviendo al Señor. Recuerda, amigo, recuerda, iglesia del Señor, Jesús te ha llamado para evangelizar este mundo. Jesús te ha llamado para ser la luz de este mundo. Jesús te ha llamado para ser la sal de la tierra. Y en ese trabajo es cuando el mundo va a entender que necesita a Jesús en su vida, que necesita a Jesús en su corazón. En ese día fue un día muy glorioso porque Jesús siguió avanzando por la ribera de Galilea y encontró a otros hermanos más. Encontró en este caso a Juan y Jacobo, que estaban ahí trabajando junto con su padre. Aquí hay un dato muy curioso, porque era ya una familia que tenía un poco más de recursos económicos. Ellos tenían embarcaciones propias y tenían jornaleros que trabajaban para esta familia. El dato llamativo de esto es ¿por qué Jesús no llamó a los jornaleros? ¿Por qué Jesús no llamó a los jornaleros para que fueran sus discípulos? Sino que llamó a Jacobo y a Juan para que viniesen detrás de él. Allí siempre está presente la soberanía de Dios. Allí siempre está presente el propósito de Dios. Dios nunca se equivoca. Dios llama a aquellos que Él sabe que su corazón puede ser cambiado y transformado. Juan y Jacobo llegaron a ser uno de los hombres más importantes que la Biblia nos pueda enseñar. Tenían dificultades como cualquiera. En algún momento ellos, como venían de una situación económica bastante buena, querían tener poder también en el reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero ellos también tenían que aprender. Nosotros tenemos que aprender y saber que el Señor nos ha llamado. Y este es un llamado para todas las personas, de todo tipo de clases, para la gente humilde, sencilla, que a veces lo único que busca quizás es satisfacer una necesidad de carácter económica, de carácter personal. Pero también este es un llamado a la gente que ahora tiene riquezas y que ahora tiene cosas materiales y que vive quizás en una casa gigante o que tiene muchos bienes materiales. Jesús también murió por ellos. Jesús también, el Evangelio también es para ellos. No solamente para los humildes, no solamente para los pobres, sino que la salvación nos incluye a todos. Incluye a los ricos y a los pobres. Todos tienen que venir al Señor. Ese día fue un día maravilloso, donde el Hijo de Dios trajo a estos primeros 4 pescadores. Los primeros 4 pescadores vinieron entonces a encontrarse con Jesús, el Hijo de Dios. No te canses, sigue enseñando,
sigue predicando, sigue anunciando la salvación de Cristo Jesús. Porque cuando anunciamos la palabra de Dios, allí también hay poder, allí también hay autoridad, allí hay transformación de vida, allí hay cambio. Que Dios pueda bendecir esta enseñanza, que te motive a levantarte como un predicador, que te motive a seguir adelante, a que no te canses, a que no, de alguna forma, no te desencantes, sino que puedas moverte, puedas caminar por fe y puedas seguir al Maestro de Galilea. Hoy día hemos seguido su huella. Hemos visto que el Señor reclutó Él a sus discípulos, sino que Él no fue a sacarlos a la escuela de Shammai o a la escuela de Iliel, no fue a sacarlos del sacerdocio, no fue a sacar a un escriba, sino que Él fue a sacar a estos 4 pescadores que estaban trabajando en el mar de Galilea. Este llamamiento que Jesús hace a sus primeros discípulos también nos ha hecho a nosotros que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en su nombre damos vida eterna. Los primeros discípulos obedecieron, creyeron, pagaron el costo, dejaron todo para servir a Jesús. Quizás hoy día no quiere decir tampoco que tú tengas que dejar tu trabajo o que tengas que dejar tu familia, tus hijos por ir en pos de... Lo que estoy diciendo es que nuestra vida hoy día tiene que estar siempre cerca de Jesús. Lo que estoy diciendo es que Dios es el que transforma vidas, que Dios va a usar incluso tus habilidades, tu trabajo, donde quiera que estás, donde quiera que vayas, Jesús va a usar todos estos elementos para que tú puedas alumbrar y la gente pueda creer en el Evangelio del Reino. Te invito entonces a que puedas creer en la palabra de Jesús, a que puedas creer en la palabra de Jesús y en la autoridad de su poder. Solamente el poder de Dios puede cambiar la vida. La invitación final de esta enseñanza es que la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse con poder y con autoridad. Y tiene que levantarse para predicar el Evangelio en medio de las tinieblas. En medio de la oscuridad resplandecerá la luz de Cristo. No seremos nosotros, sino que será el poder de Dios. Y a medida que se predique y se enseñe la palabra de Dios, Dios enviará un gran avivamiento sobre el mundo, sobre nuestro país. Cuando viene un avivamiento, hay conversión. Cuando viene un avivamiento, hay sanidad. Cuando viene un avivamiento, hay milagros. Cuando hay un avivamiento, Dios ha descendido con su presencia en su pueblo. Y allí el pueblo de Dios puede decir, Dios está con nosotros. Busquemos al Señor, busquémoslo con todo nuestro corazón, busquémoslo con fe, busquémoslo con obediencia, que el poder de Dios va a cambiar, aleluya, este país, va a cambiar las naciones, va a cambiar los pueblos, va a cambiar tu corazón, mi corazón, nuestra familia, nuestros hijos. Sigue predicando la palabra de Jesús. No te canses de predicar la palabra de Jesús. Voy a orar en este momento para que la palabra de Dios, si en algún momento estabas detenido, en algún momento estabas de alguna manera perdiendo la eficacia o perdiendo la capacidad del asombro, este es el momento de levantarte en el poder de Jesús para que sigas predicando el Evangelio del Reino. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por esta hermosa palabra. Usted llamó personalmente, reclutó a sus discípulos, los encontró en sus quehaceres, en sus oficios, en sus labores, Señor, ahí en el mar de Galilea. Ellos creyeron en la palabra, ellos obedecieron, Señor, y le siguieron. Sin duda, Señor, su vida fue beneficiada. Señor, nosotros hemos sido llamados por usted. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Ayer éramos esclavos del pecado, Señor, pero usted apareció en nuestra vida donde estábamos en aquel lugar, en aquel oficio. Y usted cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón. Señor, que esta palabra corra como río, que los humildes, que los sencillos sean alcanzados, que también los poderosos, los ricos de nuestro país, también el Evangelio también les alcance, Señor, porque todos los seres humanos necesitan un Salvador. Todos los seres humanos necesitan un Salvador. Y ese Salvador, su nombre es Jesús. Señor, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios corra y alcance los corazones. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nosotros adoramos a Dios porque Él es digno, y la palabra digno significa merecer.
La Biblia a nosotros nos dice que Él merece y tiene que tener el primer lugar en nuestros corazones. Así que vamos a cantar esta canción. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Y no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino, solo ante ti tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional número 1 en ventas
servicio y calidad. Con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.